y yo sentí tantísimo miedo, pero es que no lo puedo escribir, me dio demasiado miedo, y aparte era la impotencia de no poderme mover. Cuando él entró me dijo, aquí hay una mujer joven. Los gritos de parte y parte, de él como sacerdote y de la persona a la que le estaba haciendo la sanación, eran escalofriantes. Wow. Gritos. Sobre las 3 de la mañana todo estaba muy calmado y salimos afuera a tomar un café. Volvimos a ingresar sobre las 3:15. Cuando volvimos a ingresar, empieza un gato a maullar todo el tiempo. Y cada vez más cerca y más cerca. Lo buscábamos y no lo veíamos. Era como si tuviéramos el gato en los pies, pero no lo veíamos. Sean ustedes bienvenidos a este especial de Día de los Muertos. Hoy con una co-host que ya todos conocemos. Hoy, en ¿Cuál es tu punto podcast? Nos acompaña Vida. Buenas noches. Hola, buenas noches. Bienvenida de nuevo a este set de ¿Cuál es tu punto podcast? Muchas gracias, un placer estar aquí. Gracias. Hoy tenemos un especial. Este es nuestro segundo especial. Hace unos días tuvimos el especial de Halloween y este es el especial de Día de los Muertos. Este es el especial de Día de los Muertos. Este especial lo grabamos porque algunos de nuestros seguidores o de las personas que nos siguen en Instagram nos han enviado unas historias que nos parecen duras. O sea, ¿cuál de todas más dura? Todas. Todas, ¿cierto? Todas tienen su misterio. Todas tienen su misterio. ¿Tú saludaste y dijiste buenas noches? Sí. Yo te dije, hola, buenas noches, un placer estar aquí. Sí. Hoy en este episodio nos acompañará Geraldine. Para los que no saben es ¿quién eres tú? ¿Cómo así? ¿Quién eres tú? Yo soy Geraldine Mejía Martínez, la que está siempre detrás de todo, y soy la pareja de él. ¿De quién? De David. De Walter David Suárez Pulillo. Hoy este episodio lo estamos haciendo los dos en pareja. Es nuestro tercer episodio juntos. Sí, la verdad. Dicen que la tercera la vencida. ¿Tú qué crees? Yo no sé. Esperamos a ver cómo nos va a ir. Esta vez estás un poco mejor de la voz. Mucho mejor. Sí. La última vez tenías gripa. Demasiado. Bueno. Nos vamos a adentrar a narrar unas historias que nos han enviado algunas de las personas. Unos seguidores, unas personas que nos siguen en Instagram. Aprovecho para darle las gracias a todas las personas que han llegado nuevos al canal, han llegado a nuestra cuenta de Instagram. Gracias por seguirnos, gracias por compartir nuestro contenido y la invitación para que nos dejen saber a través de un comentario si estamos haciendo bien nuestro trabajo y si algo les está gustando. Si algo está mal también podrían un comentario, ¿no? Claro que sí, obvio. ¿O Tenemos no? que crecer. Sí, porque eso nos ayuda a crecer. ¿Cierto que sí? Claro que sí. Ok. Dicho esto, es decir que si hoy estás acá y no estás en atrás, en las cámaras, ¿quién está atrás? Está mi hermoso hijo, John Sebastián. Tucho, hola. Saludo más duro para que te escuchen. ¡Hola! Ahí está Tucho. Así que vamos a grabar este episodio con el respeto que se merece cada una de las historias. Evitaremos en el 100% de las historias narrar sitios reales, nombres reales y la persona que la ha enviado, para mantener en el anonimato los protagonistas de las historias, por respeto a ellos. No siendo más, vamos allá. Toquemos madera. ¿Para qué se toca madera? Mi abuelita decía, siempre que empezaban a contar como una historia así muy, pues como de, no sé, como de brujas y eso así, ella siempre decía como que toquemos madera, yo no sé para qué, pero Ok, sí, toquemos lo madera. hacíamos.
Vamos allá. Bueno, ya entrando en materia, entonces vamos a empezar a narrar las historias. Uh-huh. ¿Empiezo yo? ¿Empiezas tú? Si quieres, ¿empiezas tú? Yo te sigo. Ok. Vamos a leer, tenemos 4 historias. Uh-huh. Ah, no. Empecemos, ¿sabes qué? Sí. Empecemos contando la historia de nosotros de México. Bueno, tú la de México. Ok. Y yo una que tengo también de Marinilla, de Medellín. Bueno, mi historia es como, no sé, a mí nunca me había pasado, entonces no sé cómo, lo voy a contar tal cual pasó y no sé qué puede haber sido ni nada, solo como que tal cual, ¿cierto? Sí. Nosotras fuimos a México de vacaciones. Ajá. Y alquilamos un Airbnb. Ajá. Obviamente como no conocíamos como la Ciudad de México, estábamos exactamente en Cancún, todo fue como por fotos y según nosotros no era muy lejos, pues eso era lo que creíamos. Okay. Entonces llegamos al Airbnb, era un apartamento, un primer piso, era como en una unidad. Yo puedo decir que era como esos conjuntos que son todas las casas iguales, como se puede decir, como una unidad cerrada. Sí. Sí, como una unidad. Y era lejos, pues era del centro, como de Cancún. El casco urbano. Ajá. O de la zona hotelera de Cancún. Entonces era como retirado. Bueno, nos fuimos para ese Airbnb, estuvimos ahí, era un apartamento de 3 habitaciones, cocina, una salita pequeña, una zona de ropas, era pues relativamente pequeña. Íbamos 6 personas, entonces nos quedamos de a 2 en cada habitación. David y yo nos quedamos en una habitación. Casualmente escogimos la habitación que tenía una ventana que daba hacia la calle. La ventana tenía una cortina que no cubría como más de la ventana, sino que quedaba como súper precisa y quedaba como un espaciecito. Ajá, a cada lado. A los lados. Ajá. La habitación tenía 2 camitas pequeñas, como para una sola persona. Ese día, un día normal, llegamos, nos acostamos. Él se acostó, bueno, ese día nos acostamos juntos en una misma cama, pero no podíamos dormir porque las camas eran muy pequeñas. Entonces tomamos la decisión de que cada uno durmiera en una cama. Entonces, él se acostó a mano derecha y yo a mano izquierda. Nos acostamos, como es caliente, como solo estábamos cubiertos con una sábana, yo me quedé dormida profunda, él igual, dormidos profundos. Exactamente la hora no la sé, no sé. Solo sé que yo estaba súper profunda y de un momento a otro yo empecé a sentir mucho miedo, mucho miedo. Entonces yo abrí mis ojos y yo volteaba la mirada y lo veía él acostado. Y yo intentaba como decirle como amor, o sea, en mi mente yo lo llamaba, pero por mí, o sea, no salía mi voz. ¿Pero tú eras capaz de mover tu boca o hablar, no? No, yo no era capaz ni de hablar ni de moverme, pero yo te estaba llamando como en mi mente. Entonces yo lo miraba y era esa impotencia de que él no se diera cuenta. Entonces yo era como que, yo decía dentro de mí como que, mírame amor, David, yo lo llamaba, pero vuelvo y digo, como que en mi mente, pero con mis ojos eran abiertos. Y yo era un miedo, y yo intentaba llamarlo y él no. Y yo me acuerdo que yo estaba acostada boca arriba, pero yo no me podía mover. O sea, yo era totalmente así quieta. No podía ni mover ni un pie, ni una mano, nada. Cuando yo estaba como en ese momento, yo no sé, para mí eso fue como una hora. Yo no sé realmente cuánto tiempo pasó, porque no sé.
yo solo me sentía inmóvil, pero yo tenía mis ojos abiertos. Porque yo me acuerdo que yo estaba acostada en la habitación y yo miraba toda la habitación y volteaba hacia mirar y lo miraba a él. Y vuelvo y digo, yo era intentando comunicarme contigo, pero yo no era capaz. Pero cuando tú dices que tenías los ojos abiertos, es decir, ¿era un momento consciente? O sea, tú lo que veías era real. Es sí, decir, era real. En ese momento. Ajá, sí, porque yo veía, todas las dos camas, el techo, todo, pero, o sea, yo hacía como, yo digo, como, pues, creo que yo hacía. Sí. Yo era como así, yo era así, y yo miraba hasta la pared, es que, o sea, a mí no se me olvida que yo miraba hasta pero yo no hacía esto. O sea, yo solo movía como así. Ajá. Yo no podía mover nada, ni los dedos. Entonces yo pensaba como que tú me pudieras escuchar mis pensamientos. Sí, como por telepatía. Exacto. Pero a la vez yo intentaba como que, bueno, mueve las manos, como mueve los pies, como que intenta moverte. Yo no era capaz de moverme, no era capaz, nada, o sea, nada, nula. Vuelvo y digo, yo no sé cuánto tiempo pasó. Solo me acuerdo que entonces yo he sido muy, como que, a ver, yo tengo memoria visual. Sí. Cuando mi familia contaba historias, porque a mi familia le han pasado muchas cosas, yo siempre me concentraba mucho en lo que ellos decían. Uh-huh. Y en ese momento recordé que mi mamá y mi abuelita hablaban una vez que a alguien le había pasado como que algo así, que lo que uno tenía que hacer era como pedirle a Dios que lo ayudara. Entonces, como que en ese momento que pasaba todo, yo intentaba como rezar, como el Padre Nuestro, pero no sé, o sea, como que yo empezaba y como que paraba, o sea como que no terminaba. No podías terminarlo. Exacto. Yo no sé si fue porque empecé a tratar de rezar, a tratar de hacer el Padre Nuestro, que me pude mover. O sea, yo pude como hacer esto, moverme. Cuando me moví, ya me lo llamé a él. Y yo, David, amor, David. Y él ahí mismo se despertó. Y yo, ay, amor, yo no sé, a mí me pasó algo súper feo, amor, tengo mucho miedo. Sí, yo recuerdo, yo no sé cuánto pasó de eso. Lo que sí sé, yo recuerdo y a mí no se me olvida la cara que tenía. Era una cara muy, o sea, de Mars. O sea, uno veía, o sea, yo te vi la cara y yo dije, parce, algo pasó. O sea, yo me asusté de verle nomás, solo de ver su expresión facial. Que tenía una expresión demasiado tenebrosa. O sea, tu cara transmitía y comunicaba mucho miedo. Mucho miedo. Mucho, o sea, tú tenías demasiado miedo. Sí, es que nunca, te lo juro, a mí nunca me había pasado una experiencia de esa. Y yo sentí tantísimo miedo, pero es que no lo puedo describir. Me dio demasiado miedo. Y aparte era la impotencia de no poderme mover. Era horrible. Y me dio escalofrío. Uy, no. Yo recuerdo, y ella se arrunchó, o sea, yo me pasé, ¿tú te pasaste? Tú te pasaste. Pero era pegadísima a mí, o sea, todo el tiempo estuvo y así. Yo decía, yo no quiero cerrar mis ojos porque me daba miedo. Es que tenía demasiado de volver a que... Esa noche no dormimos ahí. Ajá. O sea, nos quedamos ahí como, yo no fui capaz. Tanto así que a mí ya me empezó a dar la impresión de ese pedacito de ventana. O sea, yo ya empecé a mirar esa ventana, me empezó a dar como esa impresión, o sea, como si alguien hubiera estado ahí, no sé. Pues vuelvo y digo, era como una impresión, no sé. Entonces decidimos esa noche tirar esos colchones, pero hacia el otro lado de la habitación. Entonces así, y pusimos en la ventana una cobija. Entonces como que ya ahí, como que bueno, calmó la situación y los días siguieron pasando porque eso fue como al segundo día. Ajá. ¿Qué pasó? Y nunca más, desde ese entonces, nunca más te volvió a suceder algo. Nunca más me volvió a pasar eso. Nunca. Pues mira que yo no sé qué explicación tenga eso, si tenga un nombre específico, si haya alguna razón para explicar esto. Lo cierto es que a mí me pasó
pero hace muchos, bueno, no muchos, pero sí hacía un par de años me había pasado. ¿También te pasó en lo mismo? En Marinilla. Okay. Cuando yo vivía en Marinilla, yo compartía apartamento con mi hermano. Uh-huh. Y en ese apartamento solo vivíamos los dos, excepto algunos días que iba la novia de él, uh-huh. La esposa, la novia. Por esos días, la habitación mía era una habitación pequeña y yo dormía en una cama, una cama de niño. ¿Cómo se llama la cama más pequeña? Como la... Es como la... Sencilla, no sé cómo se llama, sí, de 1 metro. Bueno, la cama pequeña. La cama pequeña. Yo tenía una cama de esas. La que decíamos como las gemelitas, ¿no? Eso. No tan pequeña como las que habían en Cancún. Ok. Pero sí eran pequeñas. Y Marinilla es un poco frío, es decir, que yo usaba una cobija como de lana, pero no era tan pesada como la cobija que tú usas acá, que es súper pesada. Uh-huh. No, era más o menos. Cierto día, eso fue en pandemia, cierto día estábamos durmiendo, yo frecuentaba acostarme muy tarde. Yo recuerdo sobre todo esos días de pandemia, porque yo veía mucho, tenía un portátil y me la pasaba viendo películas o series o, bueno, me trasnochaba mucho. Cuando yo me acosté a dormir ese día, hay días yo tengo el hábito de echarme la bendición, hay veces lo hago, hay veces no, y bueno, en fin, ese día me quedé dormido y en las horas de la madrugada, yo no llevaba mucho tiempo durmiendo, pero en la madrugada yo dormía de lado y yo empiezo a sentir miedo. Estando dormido, a mí me despierta el miedo que tengo. De repente yo me despierto, pero el miedo que yo tenía era tanto que yo no me atrevía. Yo estaba durmiendo de lado y yo sentía que había una presencia detrás mío. Uh-huh. Pero yo no me atrevía a voltear a ver porque el miedo era mucho. Uh-huh. Es decir, yo sabía que ahí había algo. Se sentía. Su presencia se sentía. Y había una atmósfera muy densa, fría. Si pudiera describir el sitio, pues era mi habitación, pero se sentía muy fría. Se sentía oscuro, pero se sentía que algo había ahí. De repente yo me atrevo a voltear y yo digo como que yo necesito voltear a ver qué hay ahí. Yo ya despierto, consciente, y yo voy a intentar a voltearme y yo siento que una fuerza superior a mí se pone encima de mi cuerpo y no me deja mover. Y no solo no me deja mover. Pero tú sentías el peso de esa persona. Yo sentía, no sé si era el peso. Mira cómo me pongo. Uh-huh. Mira cómo me pongo de solo a contar la historia. No era una persona. Porque yo no sentí, si una persona se pone sobre ti, tú sientes que es una persona. Okay, sí. Esto no era una persona. Era más pesado. Era más pesado y su fuerza física, es decir, su figura física no se podía sentir como que si yo te pongo la mano detrás de tu espalda, tú sientes que yo te puse una mano detrás de la espalda. Sí. Se sentía algo encima mío muy pesado. Esta fuerza sobrenatural que había sobre mí no me dejaba voltear a ver, no me dejaba girar mi cabeza y tampoco podía hablar. Era muy similar a lo que te pasó a ti. Okay. Yo sentía que yo iba a gritar porque en ese momento únicamente Juan, mi hermano y yo estábamos en la casa. Yo recuerdo que yo era tratando de gritar para llamar a Juan. Y era tanta la fuerza que yo hacía que yo empecé a sudar. Y yo era gritando yo sentía la fuerza en mi garganta del grito que estaba haciendo. Uh-huh. Como cuando tú de pronto gritas o cantas mucho que tú sientes el cansancio en la garganta, uh-huh. Así lo sentía yo.
yo sentía que estaba gritando. O sea, yo sentía que era real que estaba gritando. Pero yo ni siquiera me podía escuchar. Es decir, era inútil cualquier cosa que hiciera. La única salida que yo tuve para eso, como bien lo dijiste ahorita, yo soy de familia católica y por herencia soy católico, fue empezar a orar. Fue empezar a orar y fue la única forma en que ese cuerpo se empezó, esa masa física que había encima de mí, fue la única herramienta que yo tuve para que eso se empezara a desvanecer. Como que se empezó a retirar. De repente yo puedo voltear a ver, o sea, yo me siento ya liviano. Como cuando, o sea, yo ya me sentía que no estaba nada sobre mí, pero yo tenía miedo de voltear a ver. Sin embargo, volteo y toda mi habitación está en orden. O sea, no hay nada. Me levanto. Me aseguro que Juan estaba en su casa, o sea, estaba conmigo. Todo estaba bien. Al otro día le pregunto, Juan, ¿tú no escuchabas que yo te estaba llamando? Y él me dice que no, él nunca escuchó nada. Wow, qué miedo. Parce, eso es de lo más paranormal que a mí me haya podido pasar. Que lo haya vivido. Eso, no creo. Pues nunca he tenido la experiencia con un duende, con una bruja, con un fantasma. Únicamente eso. Sin saber qué pudo haber sido. Esa es mi única experiencia paranormal. Wow, qué miedo, qué susto. Susto, da miedo, sí, ¿no? Eso da mucho miedo porque uno quisiera describirlo, pero uno no, pues no puede. Sí, sobre todo que uno no sabe qué es realmente lo que pasó. Exacto. Yo estoy seguro que esto le pasó a muchísimas personas. Si a usted le ha pasado algo así, déjenos en un comentario cómo hizo para zafarse de esa situación, ¿se puede decir? Sí. Nosotros fue la forma que encontramos. Ajá. Ahora vamos a, ya habiendo contado, habiendo hecho una pequeña ilustración, una pequeña introducción, vamos entonces ahora a contar las historias que nos han dejado algunas de las personas que nos siguen. ¿Te parece? Okay, súper bien. Esa historia la mandó una seguidora. No voy a decir el nombre ni nada por respeto. Esto pasó en el 2017 aproximadamente. Yo vivía con mis padres, un tío y mis dos mascotas. Mi tío tomaba mucho, le gustaba siempre llegar borracho a casa. Mi habitación quedaba al frente de la habitación de él, pero por esos días yo había cambiado de habitación y me había ido para otra más alejada de él. Él llega más o menos a las 3 de la mañana y dice haber visto una mujer sentada allí. Él dijo, hola, hola, pensando que era yo, y esa mujer nunca volteó. Yo en ese momento era una adolescente y mis hormonas estaban muy locas, porque yo me mantenía de mal humor. Entonces, él decía, esta es que está brava, y él pensaba que yo simplemente no lo quería saludar. Después, mi perro Junior, en esa misma habitación, entro yo a dejar una ropa limpia y mi perro Junior entró conmigo. Él comenzó a ladrar y empezó a estar muy asustado. El pelo se le empezó a erizar, la cola se le puso muy rígida y yo no lo podía tocar porque me dio miedo de la forma en que estaba actuando. Él no quería pasar de la puerta, me imagino yo que era porque estaba viendo algo. El perro no quería entrar a esa habitación y siempre que pasaba pasaba con susto. Mi otro perro, Hachi, siempre se quedaba lelo mirando al techo y él solo movía y movía la cola. Su mirada era en un solo punto. Mi vecina, que vivía en el primer piso, ella siempre dormía con la luz encendida. Ella era muy allegada a nosotros y nos decía que ella veía una mujer, que a ella le daba mucho miedo
porque ella solo vivía con su nieto, y que años atrás a ella se le había muerto una hija en un accidente de tránsito. Ella lo comentaba con algunas personas y le decía que era la hija, porque ella no la había dejado descansar, y otras personas le decían que era otra persona que había vivido allí antes. Mi hermano conocía a una persona que él decía ver personas muertas y que había ayudado a muchas personas que no estaban en este mundo, como se dice, a traspasar al otro lado. Justamente un fin de semana mi hermano invitó al señor al pueblo con la finalidad de ir a mi casa. El señor fue a mi casa con su esposa e hija como a las 11 o 12 de la noche. Él no tenía mucho conocimiento de lo que estaba pasando en mi casa. Cuando él entró me dijo: aquí hay una mujer joven. Yo en la casa me mantenía muy sola. Yo realmente nunca llegué a sentir miedo. Y ese día sí sentí miedo. Él me dijo que ella necesitaba ayuda, que ella necesitaba saber qué le había pasado. Él dice que en ese momento yo era vulnerable y que era muy sensible, que ella se estaba refugiando en mí. Ella me seguía a todos lados, que ella se sentía bien estando conmigo en ese momento. Que ella se sentía bien estando conmigo. En ese momento yo sentí mucho miedo. Me tranquilizó un poco al decirme que esa entidad no quería hacerme daño. Con el tiempo yo empecé a investigar quién era ella, pero nadie sabía. Solamente hasta el día que me pasé de casa empezaron a contarme historias que en esa casa se había ahorcado una mujer y ella estaba pidiendo ayuda. Esto le pasó a una muchacha. O sea, la muchacha no había muerto en un accidente de tránsito. No. La que murió en el accidente de tránsito fue la hija de la señora que vivía en el primer piso. Okay. Que ella relacionaba que la mujer que ella había visto era la hija. Sí. Pero realmente no era la hija. Era otra persona que se había ahorcado. Y seguro no había podido descansar y estaba pidiendo ayuda. Pero no quería hacer mal, o sea, no quería hacer daño. No, a ella, pues, a la que cuenta la persona, nunca le hizo daño. Y ella dice que ella vivía sola, se mantenía sola. Perdón, ella dice que ella se mantenía sola y nunca sintió miedo. ¿Te imaginas? O sea, como que yo no sería capaz. Mentira, si uno no sabe, vive. Ella dice, en la historia dice que ella mucho tiempo no supo. Uh-huh. Ella no supo que había una entidad ahí, o que había un alma, una persona, bueno, lo que sea. Pero que después de que supo le dio miedo. Ajá. Igual, después de que ella supo, tampoco le hizo daño. Pues mi pregunta es, ¿aún seguirá la persona ahí? En la historia dicen que el hermano tenía a alguien que ayudaba a esas personas, a esas almas. ¿No sí. ¿Le ayudaron? Ella no dice que le ayudaron. Ella solo contó que él le hizo saber a ella que sí había una persona ahí y que estaba buscando ayuda para descansar. Para saber qué le había pasado para descansar. Uy, parce, no, muy duro. Sí. Muy duro porque, pues primero, imagínese, uno sin saber está conviviendo con otra entidad, con algo. Lo bueno es que la persona, esta otra presencia no le quería hacer daño, nunca le hizo daño. Exacto, nunca le hizo. Porque, según lo que cuentan muchas personas, dice que en este mundo hay personas malas y personas buenas. Uh-huh. Y esas personas malas son las que se hacen notar, pero que generan miedo. O sea, como que tú sientes que hay alguien, pero tienes miedo de ese alguien que hay ahí. Hay otras personas, como esta persona que le pasó a ella, que ella en ningún momento sintió miedo y tampoco la sintió a ella.
Entonces, ¿Ustedes les ha pasado algo son parecido cosas. o algo, si a usted le ha tocado vivir algo así, háganoslo saber y compártanos con nosotros su historia y cómo hizo o cómo se ayudaron a estas almas? O... Yo sé ¿Cómo que, manejaron la situación? sí, es que no sé qué se puede hacer. Yo Yo sé que hay tampoco. sacerdotes o hay personas que pueden, digamos, ayudar a encaminar eso. Cuando son las almas, hablando desde la fe católica, se conocen como las benditas almas. Uno los puede ayudar con oración. Es la única forma. Con oración, con Eucaristías. Es la única forma que uno los puede ayudar. Sí, ¿Serán las mismas benditas almas que cuando uno está tomando tira un trago al piso? Yo no creo que sea. Yo creo que eso es más bien como yo algo creo, que no tiene nada que eso es ver. así. Eso no tiene nada que ver, sí, Sí, lo no siento. tiene nada que- Bueno, Bueno, voy eh, voy a narrar una historia yo. ujú, Bueno, sí. voy a narrar esta historia. Esta también es de una seguidora eh, que pide que se mantenga anónima. Ujú. Y bueno, dice: la historia se desarrolló la mayoría en Colombia. Yo antes tenía una amiga con la que éramos casi hermanas. Ella me contaba que los papás no la querían y esto la hacía sentir muy sola y que solamente tenía a su abuelo, quien al poco tiempo falleció, haciendo su vida muy triste y vacía. Mi mamá le regalaba ropa y cosas mías porque le teníamos mucho cariño. Al pasar el tiempo, yo me volví muy pálida y caí en depresión sin tener algún motivo. Estaba ojerosa, vomitaba todo lo que comía, amanecía arañada, los rosarios me daban una rabia tan intensa que no la podía manejar. Mi hermano, que es mucho mayor que yo, se volvió muy agresivo con todos, incluso con él mismo. Tiempo después, una persona que es de mucha oración y muy religiosa, aclara ella que no tiene nada que ver con brujería, va a mi casa y mencionó que había algo y la relacionaba con las características de mi amiga, con la ropa que yo le regalaba y me dijo que estaba haciendo brujería. Yo no creía y mi familia tampoco, hasta que se pusieron a rezar el rosario, empecé a vomitar sangre y algo como baboso, además de muchos, pero muchos pelos. Yo no me acordaba de nada porque pues no tenía el control de mi cuerpo, pero lo único que sentía eran unas quemaduras muy horribles en mi cuerpo. Incluso mi hermano hasta vomitaba mariposas y soñaba con esta misma persona. El 31 de octubre, 4 meses después, llegó un sacerdote de México a hacer una misa. De repente se partió a la mitad la copa donde ponen las hostias, estando quieta en la mesa. Empezó la parte donde inicia la sanación y liberación. A diferencia de las otras veces que no me acordaba de nada, ese día me acuerdo perfectamente cómo veía a los ángeles al lado del sacerdote y cómo lo protegían. Ese día salí de este sitio muy mal. Tiempo después él fue a mi casa y de la nada a mí me subió una rabia muy intensa. De repente, en el cielo, encima de mi casa, volaban muchos gallinazos, cosa que nunca había sucedido. Ese día ese día me hicieron un exorcismo intenso. Recuerdo muy poco, pero lo que sí recuerdo es cómo veía bastantes demonios en la cama de mi hermano, mientras también veían ángeles luchando con ellos. Recuerdo que a mi papá también se le quería meter algo, ya que él de pequeño habría abierto portales. Ese día fue horrible. Cuando prácticamente desperté del, Cuando prácticamente desperté del trance, yo estaba con unas quemaduras en mi cuello en forma de cruz. Mi piel era con ampollas, veía mucha sangre y pelos. Todo el mundo me miraban muy asustados. La conclusión de la historia es que la niña enterró fotos mías, ropa y zapatos. Me dio algo en la comida para que yo y mi hermano muriéramos y casi lo logra. En el momento de la liberación en mi casa, todo se convertía en un peligro para mí. Los cuadros se caían directamente a mí.
amanecía peor de arañada. Sentía pasos, me pegaban en las noches y soñaba mucho con ella. Veía sapos, vomitaba líquidos muy raros que olían muy feo. Finalmente mi mamá y yo fuimos a desenterrar eso y estaba absolutamente todo lo que yo le regalaba. Al día de hoy, ella está muy enferma y cada día peor. A mí me va mejor en el estudio, mi hermano está mucho mejor y a todos en mi familia nos empezó a ir muy bien económicamente, ya que el motivo por el que ella hizo eso fue porque yo tenía el amor de mis padres y era la mejor en el colegio. Además, tenía mejor ropa, zapatos, etc. Prácticamente, ella envidiaba mi vida. Esta fue mi historia. Gracias por leer. Wow. Wow. Jesús. ¿Se imaginan hasta dónde puede llegar, digamos, la envidia? Y eso que, según la historia, parecen ser, digamos, como adolescentes. O sea, no es una persona adulta. Imagínate. La envidia y la maldad, lo que puede hacer. La envidia, la otra niña, pues también, digamos, el vacío y la tristeza que sentía la otra niña. Para llegar a hacer eso. Porque primero el rechazo, pues el poco amor de sus padres hacia ella. Luego el único refugio. Puede que no sea poco amor, puede que solo que ella lo veía como poco. También, sí, tienes toda la razón. Puede ser que ella lo sentía así. Ella lo sentía así y... Exacto, porque hay personas que somos más cariñosas que otras y puede que ella veía que los padres de esta niña eran más cariñosos que los papás, que los propios papás. Y no necesariamente es que fuera así. ¿Tú crees en bueno, ¿has visto alguna vez una misa de sanación? No, es que la verdad vengo de familia muy católica, pero no me gustan todas esas cosas, no. Resulta que yo respeto, obviamente sí, respeto y respeto mucho, pero no me gusta. Yo tengo una diferencia también ahí. Resulta que frente a mi casa, cierto día un sacerdote un sacerdote que no es sacerdote, montó una iglesia, de estas iglesias como de garaje que como quien dice, bueno, ¿qué hacemos? ¿Ponemos un podcast? No, montemos una iglesia. Okay. El hombre montó una iglesia y hacía esto, pero tenía mucha gente. O sea, la gente lo buscaba por eso, o sea, el man era para eso. Y hacía unas cosas feas, o sea, cerraba, yo recuerdo que hacía su misa normal y un ejemplo, yo iba a una sesión, yo iba a que me hiciera un exorcismo, un trabajo, un exorcismo. Entonces era la Eucaristía normal y todo el mundo, después de la bendición final que la gente se va, me quedaba yo y de pronto un acompañante o alguien que fuera conmigo y él. Y cerraban la iglesia. Pues este garaje, literal era un garaje. Era frente a mi casa, no estoy inventando. Cerraban las puertas y empezaba el show. Vea, los gritos de parte y parte, de él como sacerdote y de la persona a la que le estaba haciendo la sanación, eran escalofriantes. Wow. Gritos de los dos, vuelvo y digo, de parte de él, diciendo cosas como arrepiéntese, sálgase, yo se lo ordeno, sale en el nombre de y los nombraba. Empezaba a nombrar, o sea, a nombrarlos, los demonios, en este caso, pues. Dato curioso es que casi todas eran mujeres. Digamos, de 10 casos, tal vez 2 hombres. De resto, solo mujeres. ¿Tendría algo que ver el señor cura? ¿Quién sabe? Bueno, vamos a continuar con la siguiente historia. Esa historia también es anónima, obviamente, ¿cierto? Ok. Esta persona es o fue policía. Okay. Entonces él cuenta una anécdota. Okay. ¿Cierto? Entonces dice: yo, como una persona un poco desconfiada y poco creyente en muchas cosas, en el año 2013, por mi trabajo, a mí me tocó un homicidio.
No voy a hablar mucho del tema por respeto al caso y por respeto a la profesión. Era una niña de 13 años que por el padrastro. Esta escena sucedió en una región cafetera de Colombia, a las 10 de la noche. La persona estaba esperando a la niña por un camino que ella pasaba, y en el momento que ella va cruzando le da una escopeta por la espalda, y cuando la niña está en el piso con un cuchillo le corta el cuello y la termina de asesinar. En el momento, hasta ahí un homicidio triste como muchos. Lo que empieza un poco extraño es que empiezan los rumores de las personas, que se suponía que había sido este padrastro, porque estaba desaparecido de la casa y porque ya había tenido algunos altercados y antecedentes con la familia y la niña. Empiezan a decir que a esta persona le gustaba practicar mucho los temas de brujería y todo ese tema de magia negra. Al parecer, él practicaba esto. Esto sucedió en una finca a las afueras de la ciudad. Nos enseñaron el cuarto de esta persona donde tenía cabezas de animales. No, soy como impactado con la historia. Bueno. Pensé que pasaba algo. No. Okay. Nos enseñaron el cuarto de esta persona donde tenía cabezas de animales ya bisecadas, colgadas por toda la pared. Más que nada gatos. Los gatos eran lo que más abundaba en aquella habitación. Con solo entrar ya se sentía escalofrío y tenebroso. Entonces ya la gente nos empieza a decir que él practicaba todo tipo de brujería y que le gustaba mucho invocar a los animales y crear todo este tipo de maleficios, por lo que la gente paga. Y bueno, sin yo conocer a esta persona, no la describían como una persona muy fría y muy dedicada a esto que les digo. Ese día normal, se realizó el levantamiento de la niña como en cualquier caso y empieza la búsqueda de este sujeto. Buscamos ahí por los alrededores ordinariamente, todo estaba oscuro, no encontramos nada, pero al otro día vuelven y llaman y dicen que ya había aparecido el fulano este. Otra vez al lugar donde habían sido los hechos. Está el tipo este colgado de un árbol alto, se ató con una soga en el cuello y se tiró. Estoy hablando que los pies del piso le quedaron aproximadamente 2 metros de alto. Imagina, súper alto, 2 metros y de ahí para arriba. Al encontrar una persona prendida de una cuerda atada al cuello, desde ahí ya empieza el tema un poco tenebroso. Daba una muy mala imagen de cómo se veía esta persona ahí. Llega un amigo que estaba conmigo y le saca una foto con un BlackBerry normal. 2 fotos sacó. Después, tipo mediodía, de haber realizado todos los trámites, fuimos a ver las fotos y la pantalla nos aparecía negra. Entonces uno es como que con esa sensación un poco extraña. Los familiares de la niña, obviamente ofendidos por el macabro hecho, empezó un rumor así por todo el pueblo que lo iban a quemar después de muerto. Se vivía mucha intranquilidad con el caso. Se hizo el entierro de las 2 personas, obviamente por separado. El caso es con esta zozobra de que a la persona la iban a quemar, que iban a profanar la tumba después de que estuviera enterrado. Y pues no se puede permitir en un pueblo que profanen una tumba así, pues porque imagínense el choque que eso genera. Nos han dicho que debemos de ir a cuidar un muerto después de estar enterrado, para que no lo fueran a desenterrar. Perdón, o sea que
Él era en ese momento él es Él policía es policía, y ajá. prestaba turno esa noche cuidando la tumba. Sí, hicieron como un turno de quiénes iban y justamente Ok. no ha dicho que le tocaba a él, pero sí. Ah, sí, Ok. ya dijo. Sí, le tocaba a él. Sí. ¿Cierto? Me toca a mí hacer un turno en el cementerio, cuidando una tumba. Y hasta ahí, pues lo veía un poco normal. Pues porque soy una persona un poco incrédula con este tipo de cosas. Estoy yo con mi compañero ahí sentados en el cementerio. Teníamos el turno de 10 de la noche a 7 de la mañana. Más dura. Sobre las 3 de la mañana todo estaba muy calmado y salimos afuera a tomar un café. Volvimos a ingresar sobre las 3:15. Cuando volvimos a ingresar, empieza un gato a maullar todo el tiempo. Y cada vez más cerca y más cerca. Lo buscábamos y no lo veíamos. Era como si tuviéramos el gato en los pies, pero no lo veíamos. No aparecía el gato. Todo estaba oscuro. Ya no era un gato, eran varios gatos. Y empieza el viento y los árboles como una especie de silbido. Y se empieza a sentir esa intranquilidad. Y todo sucedía alrededor de esta tumba, de esta persona. Se empieza a sentir un frío, siendo un pueblo cálido de 28 a 30 grados en la noche. Como si estuviéramos a 8 grados. Se empieza a sentir esa sensación de miedo que tocó salir de ahí. O sea, se fueron. Ellos Sí, se fueron del cementerio, pero se quedaron afuera. Entonces dice, y nos quedamos afuera cuidando. Imagínate. Porque no podíamos estar allí. Dice, tipo 6 de la mañana, empieza a salir el sol, entramos y miramos la tumba. Los ramos de flores que normalmente le ponen todos estaban volteados, alejados de la tumba. Y la tumba estaba arañada como con garras de gato, como con las uñas de los gatos. Este suceso que toda la vida me ha parecido muy extraño y me marcó demasiado. ¡Qué miedo! O sea, ¡qué miedo! Yo siempre he dicho que el cementerio, sea como sea, hay que tenerle mucho respeto. Yo no sé. Yo, bueno, el único. El mero hecho de ir cerquita ya estoy paniqueada. Uy, sí. Porque es que, pues finalmente, sea como sea, en un cementerio las energías son re pesadísimas. De noche. El solo escenario ya Da da miedo. terror, da susto, da miedo. Ajá. Ahora bien, ellos estaban cuidando una tumba que les habían encargado que tenía peligro de ser profanada. Ajá. Obviamente Ay, por el dolor y el rencor de la gente que estaba herida, pues por el caso. Estando en la tumba, estando en el cementerio, ellos se tienen que salir por el frío y por el frío, que por el ruido de los gatos. y que que cuando por el entran miedo y la ven todo sensación. volteado. Imagínate a 8, o sea, temperatura que 8 grados es mucho frío. mucho frío, pero para un pueblo que se mantiene de 28, 28, 30. sí cambia mucho, obviamente. Uno empieza a sentir no sé, qué miedo. Yo digo que. Mira que a mí me parece, perdón, ¿Sabe? a mí me parece que, vuelvo y digo, el cementerio es como con tanto respeto, yo le tengo tanto respeto, pero yo conocí en un pueblo que al lado del cementerio, o sea, era pegado al cementerio, había como una casa, pero era como, o sea, no sé, como que en toda la esquinita del cementerio había una casa. Era tan cerquita del cementerio que como que la reja del cementerio pegaba con la pared de esa casa y ahí vivía una familia normal. ¿Normal? Yo nunca entendí por qué, cómo hacían, no, nunca lo entendí. Qué miedo, ¿no? Uy, no sé, es que. Y es que un cementerio, vuelvo y digo, como sea, Respeto, mucho tiene, respeto. sí, tiene el solo escenario da, Da miedo. sí, por el hecho de tantos cuerpos, tantas vidas, tantas almas ahí como descansando, como que, o sea, tantos cuerpos ahí, o huesos y tantas historias
tanto misterio Sí. que representa un cementerio. Sí o sí ahí hay algo, hay algo. O sea, Ujú. sí o sí. O sea, sea como sea, en un cementerio van a pasar cosas. Sí, Uy, no. qué miedo. Durísimo. Ahora, finalmente, pues el trasfondo de la historia es cómo muere la niña, Ujú. que se Sí. cree que fue en medio de una práctica de brujería. O sea, No. él la asesinó, Ajá, exacto. pero se piensa que fue, pues a este señor practicaba brujería y tal, todo lo que Ajá. encontraban en el cuarto. Era, sí. Pero, digamos, él no especifica que haya sido como que por lo que Y él tampoco hace, contó cuál fue el sino que él desenlace, dice que fue digamos. o sea, un macabro hecho, muy macabro. No, sí, de verdad. Uy, no. Yo no sé si podamos subir esta historia. Está muy pesada. Yo no sé, pero qué miedo. Bueno, voy a terminar con mis gafas de viejito. Voy a terminar con una historia. Esta historia sucedió en el departamento del Meta hace unos años, en Colombia. Mi tío conoció a una mujer más o menos de unos 38 años, que más adelante sería su novia. Ella en ese entonces era peluquera y pues le cortaba el cabello a mi tío. Mi tío, un señor de 45 años, vigoroso, muy activo y ocupado con sus negocios, vivía una vida muy normal, saludable, activa y pasaba la mayoría de tiempo en una ferretería que en ese entonces era un negocio muy próspero. Mi tío empezó a sentirse muy raro, bajo de energía, con pereza, no quería ir a la ferretería y solo quería comer crispetas de maíz, o sea, como maíz pira, como popcorn. Sí. Empezó a perder su cabello tan rápido que no había explicación. Su físico cambió mucho y muy rápido, incluso su economía. Nosotros, al ver el cambio tan drástico y repentino de mi tío, pensamos que como ella le cortaba el cabello, habría guardado un poco y le estaba haciendo mañas o cosas raras. Tratamos de alertarle y ponerle en aviso, pero mi tío estaba cegado de amor por esta mujer en muy poco tiempo y no nos dejaba tan siquiera mencionarle algo en contra de ella. Fue así que en compañía de una prima empezamos a buscar pruebas, pero todo era en vano. Un día nos hablaron de una mujer que leía las cartas y ese tipo de cosas. Entonces creímos que era lo que necesitábamos. Fuimos donde esa mujer con mi prima, que en ese momento estaba en embarazo, y por esta razón no le pudieron leer las cartas a ella, o sea, que me tocó a mí. Cuando esa señora empezó a hablar, no creíamos lo que estábamos escuchando. Nos dijo tantas cosas, entre ellas que tenía un entierro, pero que ese tipo de cosas eran muy fuertes y que tendríamos que buscar una persona experta porque ella solo practicaba magia blanca y ese trabajo era otro nivel. Buscamos una persona que vino desde Bogotá para ayudarnos. Cuando llegamos al cementerio, este señor buscó una tumba en particular. La tumba tenía la misma fecha de nacimiento de mi tío, es decir, el cuerpo que estaba allí había nacido el mismo día que mi tío. Él empezó a excavar en la tumba. Cuando vimos lo que había encontrado, nos sorprendió tanto que entendimos lo que estaba sucediendo. Ahí había un taquito enterrado con la foto de mi tío, con su cabello y un muñeco como un esqueleto, hecho con su ropa, porque ella lo que quería era matarlo lentamente. Este muñeco tenía alfileres pegados, tenía su foto y una camiseta de él. Luego de ver esto, el señor que encontró procede a quemar con cianuro y todo eso se tiró finalmente a un río. Mi tío, al ver esto, entendió lo que tratábamos de decirle. Hacía unos meses atrás. El caso fue que se separó de esta mujer y los cambios en él fueron casi
automáticos. Su semblante, su aspecto físico y su cabello se recuperaron demasiado. Su dinero aumentó rápido. La verdad, nunca imaginamos vivir algo así en la familia. Wow. Qué bien. Imagínese, pues o sea, en un principio él bien, porque se enamoró normal, o sea, igual que ella, claro. yo me imagino. Pero ella al ver que el hombre tenía pues, una vida pudiente y la podía... Yo digo que eso fue, o sea, como que ella por de pronto asegurar, ¿Ambición? Sí, como por ambición y asegurar digamos algo con él, quiso quedarse con lo de él. Y entonces prefirió hacerle daño a él. Claro, porque dijo, no, pues si yo me enamoro de él, en algún momento él se va a ir, o puede que conozca a otra mujer y se vaya. Yo todavía no entiendo cómo hay personas que pueden hacer tanto mal. No lo sé. Estas han sido unas historias que hemos narrado para ustedes con el mayor respeto, que a su vez las han enviado personas para que nosotros las leamos en este episodio, en el especial de los muertos. ¿Cómo te sentiste, Yera? Bien, pero, o sea, a ver, me quedan muchas preguntas, pero es más como ver la capacidad que tienen las personas de hacer daño. No, o sea, quedo como... Se siente como un sinsabor, como una desilusión. Exacto. Como una desilusión de que puedan haber personas que hagan tanto daño. Es porque, muy triste, y de dos, porque está la persona que quiere hacer el daño y está la otra persona que se presta para hacer el daño. Estas han sido las historias de esta noche en este episodio de especial de Día de los Muertos con una co-host que ya todos conocemos, Vida. Gracias por estar en este episodio. Es un placer estar aquí contigo. Gracias. Para mí también. Me encanta mucho. Por mí que estuvieras más veces ahí. Vamos a ver. A mí me gustaría que estuvieras más tiempo ahí. Es decir, que grabáramos más episodios juntos. Sí. Puede ser, en el futuro. Siento que este episodio, de los 3 que hemos grabado, este es el mejor. Sí. Siento que este está como mejor, ¿no? Sí, la verdad. Sí. ¿Tienes algo para decir? No, que no necesitamos hacer daño. Finalmente. Todos somos muy diferentes y así debemos respetar cómo somos. Ok. Si algo de lo que has visto en este episodio te llama la atención, te ha gustado, déjenoslo saber. Si algo no te ha gustado, también escríbanos en un mensaje qué fue lo que no te gustó y seguramente lo mejoraremos. Así será. Así será. A todos los que han estado hasta aquí, muchas gracias. Gracias por vernos una vez más. Gracias por estar. Vida, gracias. A ti, gracias. Tucho, gracias. La re huepa, Tucho. Y a ustedes, gracias por seguirnos, por estar con nosotros. Gracias por acompañarnos a un episodio más. Gracias por seguirnos apoyando. Ay, los que aún no tienen la gorra, la Davis. ¿No tenemos una Davis por ahí? Hay una edición limitada de la Davis de otoño. Los que ya ven el episodio saben que tenemos una marca de gorras, la que tiene nuestra hermosa modelo esta noche. Esa gorra me encanta. ¿De todas es la que más te gusta? Sí, es que no sé. O sea, me gusta cómo se me ve, me gusta cómo me queda, me gusta lo cómoda que es. Está hecha para mí. Si alguno de ustedes quisiera tener una Davis, déjenos un mensaje y obviamente que sí. Gracias, síganos por favor. No olviden seguirnos. Gracias, veas, nos harían muchísimo bien. Déjenos un mensaje o un me gusta y síganos acá en nuestras cuentas oficiales. ¿Cuál es tu punto podcast? YouTube, TikTok e Instagram y Facebook. En todas estamos como ¿Cuál es tu punto podcast? Y este ha sido un nuevo episodio. Gracias a todos. Sergio David, hijo, te amo. Y chao. Gracias. Bye. Adiós. Adiós.